Buenas noches. Entonces vamos a dar inicio al webinar. Quiero decirles que este es el último webinar de esta Junta de Ortopedia Infantil, por lo cual al final de la reunión vamos a hacer un reconocimiento a la fidelidad de las personas que más han estado conectados a este webinar en los últimos años. Por supuesto, la Junta que sigue de Ortopedia Infantil, que estoy seguro va a quedar en muy buenas manos, va a continuar esta labor y así esperamos que sea. Quiero invitarlos a todos al próximo Congreso Nacional que va a ser en la ciudad de Cartagena a partir del mes de mayo, el 22 de mayo. Invitarlos a todos con unos conferencistas internacionales de gran talla, como son el doctor Dagoberto Santana. El doctor Santana trabaja en Wilmington, Delaware, y el doctor Brian Snyder, que trabaja en Boston, en la Universidad de Harvard. Entonces, la talla de los conferencistas es bien importante y creo que nos van a dejar buenas enseñanzas en este congreso en Cartagena, además para que nos podamos reunir y compartir todos juntos. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Luz Ángela Moreno. La doctora Luz Ángela Moreno nos va a hablar sobre la evaluación radiológica de las displasias esqueléticas en los niños. La doctora Moreno es médica de pregrado de la Universidad Nacional, de posgrado lo realizó también en la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en educación universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, médica radióloga en el Hospital Infantil de la Misericordia, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, que tiene una experiencia de más de 17 años y actualmente es la coordinadora académica del programa curricular de la especialidad en radiología pediátrica de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, por favor, a todos los que están conectados en la plataforma Zoom, al final de la conferencia los invito para que escriban sus dudas, sus preguntas, que la doctora nos va a escuchar y nos las va a responder. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar en honor a los que estamos cumplidos con la doctora. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Bueno, entonces hoy nos corresponde hablar sobre la evaluación radiológica de las displasias esqueléticas. Este es un tema complejo que se ha vuelto mucho más complejo ahora con el diagnóstico molecular de algunas de estas displasias. Sin embargo, como vamos a ver a través de la presentación, sigue siendo importante la evaluación radiológica y la evaluación clínica de estos pacientes para apoyar en el diagnóstico molecular y genético de estos niños con displasia esquelética. Bueno, entonces, digamos que ser experto de 436 patologías se hace hoy en día imposible. Esto lo ha clasificado la Sociedad Internacional de Displasias Esqueléticas, ha caracterizado cerca de 42 grupos y 364 genes que están implicados en la etiología de estas displasias. Sin embargo, hoy, a pesar del diagnóstico molecular y genético, sigue siendo importante el apoyo multidisciplinario con la valoración clínica, radiológica, bioquímica y molecular para poder llegar a un diagnóstico temprano, sobre todo detectar en un momento donde no hayan tantas secuelas y poder hacer una adecuada consejería genética. En esta conferencia, entonces, vamos a ver algunas definiciones importantes para ponernos de acuerdo. Voy a proponer un algoritmo diagnóstico que asumamos cuando veamos una radiografía con displasias esqueléticas. Voy a proponer agrupar en 4 grupos sencillos las displasias esqueléticas y no en esos 42 que se hacen imposibles de manejar. Vamos a ver algunos hallazgos radiológicos típicos y diagnósticos diferenciales frecuentes. Al final, proponer una lista de chequeo a realizar cuando vemos una radiografía con displasia esquelética. A través de la presentación, ustedes van a encontrar algunas obras de arte que fueron producto de un póster que llevamos al Congreso Colombiano de Radiología,
con las doctoras que están allí mencionadas, la doctora Rollero, la doctora Sandra Gómez, Camila Páez, donde mostramos obras de arte de autores como Velázquez, Gauche Chalet y Toulouse-Lautrec, que muestran imágenes de pacientes que habían sido como segregados históricamente de las pinturas y que representan a algunas personas con displasias esqueléticas. Entonces, a través de la conferencia van a encontrar algunas de estas imágenes. Ponernos de acuerdo primero acerca de la terminología. La osteocondrodisplasia se define como una normalidad intrínseca del hueso del cartílago que altera su crecimiento o textura. Esto se produce por una mutación genética y evoluciona a lo largo de la vida. Por lo general hay un compromiso esquelético generalizado y este es un ejemplo de la imagen que tenemos, que es una displasia tanatofórica. La disostosis se define como una malformación de huesos individuales o múltiples que ocurre durante la blastogénesis intrauterina, por lo general antes de la semana sexta, y hay una evolución estática durante toda la vida. Y ese es el ejemplo que tenemos en la imagen, que es una tetrafocomelia. Cuando nos enfrentamos a unas imágenes con displasia esquelética, es importante definir el compromiso de estas estructuras, las epífisis, las metáfisis y los cuerpos vertebrales, y hablamos displasia epifisiaria con el compromiso de las epífisis, displasia metafisiaria cuando hay compromiso de las metáfisis y las fisis, espondilo-epifisiaria con los cuerpos vertebrales y epífisis, espondilo-metafisiaria con compromiso de metáfisis y cuerpos vertebrales, y el compromiso de las tres estructuras, displasias espondilo-meta-epifisiaria. Entonces, el algoritmo propuesto cuando vemos una radiografía de un paciente que tenga displasia esquelética es valorar estos 9 puntos. Miremos si hay desproporción, qué tipo de desproporción hay. Analicemos el cráneo, los cuerpos vertebrales, epífisis, metáfisis, fisis. Analicemos las diáfisis, cómo está la mineralización ósea, si hay algunas complicaciones y si hay algún signo radiológico clásico que nos permita hacer el diagnóstico. En cuanto, digamos, a este algoritmo, es importante que definamos si el esqueleto predominantemente está comprometido, el esqueleto axial o el esqueleto apendicular. En cuanto al compromiso del esqueleto apendicular, el compromiso rizomélico o proximal, por ejemplo, del húmero o del fémur, hace parte de algunas entidades características como la condroplasia o la displasia espondiloepifisiaria congénita. El compromiso mesomélico el aspecto del segmento medial de las extremidades, como el cúbito, el radio, la tibia y el peroné, hace parte, por ejemplo, de la displasia mesomélica. El compromiso acromélico o distal es característico de la acrodisostosis. El compromiso micromélico o acortamiento de todas las extremidades hace parte de entidades características como la acondrogénesis. Y determinar si hay compromiso del esqueleto apendicular, por ejemplo, en la polisindactilia, hace parte, por ejemplo, de síndromes como la condroectodérmica o síndrome de Ellis-Van Creveld. Compromiso de los pies como en el pie equinovaro, hace parte de entidades como la displasia diastrófica. Y si continuamos con el esqueleto axial, se hace importante que valoremos las alteraciones a nivel del cráneo. Aquí vemos unas imágenes de pacientes con múltiples huesos bornianos, huesos intrasuturales que hacen parte de la osteogénesis imperfecta y de la displasia cleidocraniana. Hay también agrandamiento del cráneo con un estrechamiento del agujero magno, como tenemos en estas imágenes, que ustedes ven aquí el estrechamiento del agujero magno, con un macrocráneo que hace parte de la condroplasia o de la mucopolisacaridosis, y craneosinostosis como en la hipofosfatasia o la displasia tanatofórica. El compromiso de los cuerpos vertebrales, sabemos que puede haber platiespondilia, un pico central, por ejemplo, en la mucopolisacaridosis, o vértebras en forma de joroba, como lo vamos a ver en estas imágenes. Cuando valoramos los cuerpos vertebrales, se recomienda valorar siempre a nivel de la columna
lumbar, ya que la columna cervical en la edad pediátrica tiene una platiespondilia fisiológica o una pseudoplatiespondilia. Entonces, lo recomendado es valorarlo a nivel de la columna lumbar. Aquí tenemos una imagen de un paciente normal donde aparentemente hay una disminución de la altura de los cuerpos, pero esto es por una, digamos, hay una demora en la osificación de los cuerpos vertebrales en la fisiológica que se hace más tardío a nivel de la columna cervical. Y recordemos que el espacio interpeduncular se va ensanchando hacia inferior a nivel de la columna lumbar. Estas son algunas diagramas que nos permiten ver el tipo de compromiso de los cuerpos vertebrales que podemos ver a nivel radiológico. Los pedículos cortos o escotadura posterior, que también en inglés se llama scalloping, lo podemos ver en la acondroplasia, esta escotadura posterior. En la platiespondilia lo podemos ver en displasias epifisiarias o metafisiarias. Irregularidad de los platillos vertebrales en la displasia espondiloepifisiaria tarda. En la pseudoacondroplasia podemos ver una lengüeta. Y en morquio o en las mucopolisacaridosis podemos ver un pico en los cuerpos vertebrales en su aspecto anterior. Acerca del compromiso de las epífisis, lo que podemos ver es una osificación tardía de ellas o una forma irregular. Entonces, aquí es donde vamos a poder ver compromiso, por ejemplo, en la condrodisplasia puntata o la displasia espondiloepifisiaria o epifisiaria múltiple, y también nos nombran la osificación prematura de las epífisis como un hallazgo de algunas entidades como la displasia torácica asfixiante o de Yew. Para esto se nos recomienda valorar las epífisis de los huesos largos, pero también fijarnos en los huesos del tarso y del carpo, que son equivalentes epifisiarios. Entonces, el compromiso de estos huesos lo podemos ver en las displasias con compromiso epifisiario. Para saber si una osificación está tardía o está temprana o prematura, pues debemos saber la edad aproximada de osificación de las epífisis. Por ejemplo, este paciente de una rótula sin osificar es normal si el niño está entre 4 y 7 años, anormal si tiene más de 7 años, entonces sería una osificación tardía. En cuanto al compromiso de las metáfisis, suele acompañarse de la fisis y la metáfisis, un ensanchamiento de la fisis y una irregularidad de las metáfisis, un ensanchamiento de estas. En las displasias que tienen compromiso metafisiario, como la acondroplasia, es característico este ensanchamiento. Hay algo interesante y es que siempre vemos la zona de calcificación provisional. Y es que es una imagen radiodensa que la vemos aquí, por ejemplo, en esta rodilla que es normal. Esta imagen radiodensa es la zona de calcificación provisional que va a estar preservada en las displasias metafisiarias, mientras que el compromiso metabólico del hueso, como en el raquitismo, va a haber ensanchamiento de las metáfisis y de las fisis, pero se va a perder esa zona de calcificación provisional. Esto como para hacer un poco la diferencia entre las dos entidades. En cuanto al compromiso de las diáfisis, podemos ver si estas están curvadas, como en estos ejemplos, o ensanchadas, como en la displasia diafisiaria progresiva o enfermedad de Engelmann-Camurati. Estas son las imágenes de un paciente con hipofosfatasia. Vemos el arqueamiento de las diáfisis. También hace parte de la displasia campomélica, que es característico este encurvamiento. Acerca de la mineralización ósea, nos recomiendan que valoremos trabéculas y sobre todo el grosor cortical, ya que ver que está muy negro o muy blanco el hueso no es fácil, porque eso depende de la técnica radiológica, qué tanto miliamperaje o kilovoltaje utilizamos en la radiografía. Entonces, lo recomendado, que lo encontramos en los textos clásicos de radiología, es ver el grosor cortical. En general, el grosor, la suma de las dos corticales debe medir la mitad del ancho de la diáfisis como un parámetro general y se recomienda valorarlo a nivel de los huesos largos y sobre todo en el segundo o tercer metacarpiano. Una recomendación es que es difícil valorar el aumento de la densidad ósea en los recién nacidos. Esta es una imagen de un recién nacido donde vemos que no podemos diferenciar adecuadamente qué es cortical y qué es medular, porque los niños fisiológicamente, los recién nacidos, tienen un aumento de la densidad ósea. Entonces, en esta edad no es recomendable asegurar que hay un aumento.
de la densidad ósea. Sabemos que hay entidades que disminuyen la densidad ósea, como la osteogénesis imperfecta, la hipofosfatasia, entre otras, y aumentada como la osteopetrosis. En ellos podemos ver complicaciones como fracturas, osteoartrosis. Bueno. ¿Cuál es la serie ósea recomendada para valorar las displasias esqueléticas? Entonces, estos autores nos recomiendan ya la serie que conocemos, pero hacer énfasis que necesitamos la radiografía AP y lateral, ¿no? No solo la lateral. Necesitamos una radiografía idealmente dorsolumbar, como lo había dicho, y no de columna cervical, una radiografía de tórax, AP de pelvis. Recomiendan un miembro superior de un lado y el miembro inferior del lado contralateral. Esto pues para no irradiar ambas extremidades y tener un acercamiento de ambos lados del cuerpo. Y tener la mano izquierda, que es donde determinamos la edad ósea. Recordemos que no es la edad no es la mano de la no dominante, sino la mano izquierda, que es como están hechos los atlas de Groenlich y Pali, que es con la mano izquierda. ¿Y si es un...? No, se hace siempre la mano izquierda. Sí. Sí, en eso hay, digamos, que un concepto un poco que se ha transmitido a través del tiempo, y es que la mano no dominante, y realmente es porque los atlas se hicieron con la mano izquierda, que se debe hacer siempre teniendo en cuenta esta mano. En cuanto al babygrama, que es la radiografía AP y lateral de cabeza a los pies de los recién nacidos, se recomienda para evitar, digamos, varias exposiciones en varias partes del cuerpo y aumentar la dosis de radiación. Y en el momento de repetir las imágenes, porque no tengamos un diagnóstico claro, se recomienda repetir no antes de 12 meses. Se aconseja siempre en el esqueleto inmaduro, porque es más claro los hallazgos que ya en el esqueleto maduro, pero no nos va a cambiar tanto en menos de 12 meses que podamos llegar a hacer el diagnóstico. Entonces, no siempre vamos a llegar al diagnóstico y se recomienda repetir placas para ver la evolución no antes de un año. Bueno, entonces la propuesta que hacen estos autores, que están señalados en el inferior de la diapositiva, es agrupar en estos 4 grupos de manera sencilla las displasias esqueléticas. En el grupo 1, displasias epifisiarias con o sin compromiso de la columna. En el 2, displasias metafisiarias con acortamiento de las extremidades. En el 3, displasias con alteración de la densidad ósea. Y en el 4, unas misceláneas. Con ese abordaje práctico podemos llegar a un diagnóstico o ayudar desde el punto de vista radiológico. Veamos algunos ejemplos de cada uno de estos grupos. Entonces tenemos las displasias epifisiarias. La característica de estas enfermedades es la displasia epifisiaria múltiple. Es una enfermedad genéticamente heterogénea, como muchas de las que vamos a ver, que responde a patrones de herencia autosómica dominante o recesiva. Se suele presentar entre los 2 y 4 años y es característico el compromiso bilateral y simétrico, y nos hablan como hallazgo patognomónico, que no lo es tanto porque ya ha sido descrito en otras entidades, que es la rótula en doble capa. Esta calcificación en doble capa de la rótula es característica de esta entidad. Otra de las displasias epifisiarias que con frecuencia encontramos en nuestro ejercicio clínico son los pacientes con mucopolisacaridosis. Entonces, esta hace parte de un estudio que realizamos en la Universidad Nacional de pacientes de Runta, Boyacá, donde se encontró una mutación desde la época colónica y agrupamos 6 pacientes con mucopolisacaridosis tipo 3C, que es San Filipo, y encontramos los hallazgos radiológicos en ellos. Para hablar del compromiso óseo en las displasias en la mucopolisacaridosis, es mejor pensar siempre en Horler o en Morquio, que son las que tienen los hallazgos característicos a este nivel. Entonces, lo característico en la mucopolisacaridosis es la macrocefalia. En general, el paciente se va a presentar el fenotipo más claro hacia los 2 años. La silla turca va a tener esa forma en J. Las costillas en remo que conocemos porque son más anchas, digamos que son unas costillas anchas. Hay una hipoplasia de las escápulas y de las epífisis. Los metacarpianos típicamente en forma de cono o terminados en punta, y hay una hipoplasia, como vemos en esta radiografía dorso-lumbar, donde hay una hipoplasia característicamente a nivel L1 o L2 que genera como una jiba a este nivel.
Miren a nivel de las epífisis de la pelvis, cómo está comprometido, unos techos acetabulares irregulares porque son parte del desarrollo epifisiario y la cabeza femoral bastante irregular y pequeña para el tamaño de las diáfisis. En el morquio, digamos que está descrita las mismas características, es más evidente la macrocefalia. En sistema nervioso central nosotros encontramos algunos hallazgos como espacios perivasculares amplios, aquí los vemos, espacios de Virchow-Robin amplios, cifosis, una platiespondilia con un pico, como lo vemos en estas imágenes, hay disminución de la altura, con preservación de los discos intervertebrales y un pico central. Esta radiografía es para mostrar la terminación en B de los metacarpianos o en punta de lápiz y también tenemos una inclinación convergente de la articulación radiocubital o anomalía de Madelung. Este es un ejemplo de un niño que consultó en nuestra institución, no tenía aún el diagnóstico de mucopolisacaridosis, un niño de 2 años que con un trauma menor tuvo un déficit neurológico del hemicuerpo izquierdo. Esta eran las radiografías, llamaba la atención un poco la platiespondilia a nivel de la columna cervical. Se llevó a resonancia magnética por el compromiso del hemicuerpo izquierdo y podemos ver cómo tenía un canal central estrecho a nivel de la unión cráneo-cervical con una contusión, un edema de la médula cervical. Posteriormente se le hizo el diagnóstico entonces de una mucopolisacaridosis. Otra de las enfermedades que tiene imágenes características radiológicas es la condrodisplasia puntata. Este es un paciente que hace poco llegó al Hospital de la Misericordia, donde vemos múltiples calcificaciones periarticulares a nivel de los cartílagos epifisiarios y periarticulares. Suele acompañarse de dismorfismo craniofacial, se le ha atribuido a varias, también digamos que es heterogénea genéticamente, alteración en la metabolismo de las proteínas peroxisomales, del colesterol y de la vitamina K. Algunos pueden llegar a edad adulta, pero se caracterizan en general con retardo psicomotor y tienen un mal pronóstico. Entre las displasias metafisiarias, pues la característica y que más vemos en la parte, más frecuentemente encontramos en nuestro ejercicio clínico es la acondroplasia. Entonces ustedes pueden ver aquí algunas imágenes de pacientes con acondroplasia donde hay un acortamiento que predominantemente es proximal o rizomélico. Esta deformidad a nivel de las metáfisis se llama deformidad en chevrón, que tienen como una V invertida. En radiología nos gusta darle un signo a cada imagen que vemos. Es parte de lo que nos sirve para identificar alteraciones. Entonces, chevrón es por el signo de la petrolera, chevrón. Vemos escotadura posterior de las vértebras. Vean estas vértebras como le llaman en forma de bala, y es porque tiene esta escotadura posterior y algo de platiespondilia. Tenemos manos con forma de tridente y los perones alargados. Pueden ver cómo el peroné a nivel del cuello de pie termina casi a la misma altura del platillo o es más largo que el platillo tibial. La acondroplasia tiene una pelvis que es muy característica y que nos ayuda a identificarla. Es esa pelvis ancha y corta que lo llamamos característicamente en forma de copa de champaña. Esos alerones ilíacos redondeados, digamos que son cuadrados, pero con los bordes redondeados, curvos, se les ha llamado que tiene una apariencia similar a las orejas de un elefante. Y si nos fijamos en la distancia interpeduncular, vemos cómo a medida que desciende hacia inferior, está disminuida esa distancia que genera un canal lumbar estrecho. Recordemos lo normal, que es un aumento de la distancia interpeduncular. Entonces, estas son imágenes características de la acondroplasia. La hipoacondroplasia o la pseudoacondroplasia son diagnósticos diferenciales. En la hipoacondroplasia es niños más grandes y por lo general el cráneo y la cara son normales. La mano no está comprometida y en la pseudoacondroplasia es característico una lengüeta en los cuerpos vertebrales. Continuando con las displasias metafisiarias, otra que se nos presenta sobre todo en el neonato es la displasia tanatofórica. Debe hacer diagnóstico diferencial con la osteogénesis imperfecta tipo 2, que es la que tiene una presentación letal. En esta displasia tanatofórica, en general las displasias que comprometen la vida de los niños tienen un tórax muy pequeño con unas costillas
cortas que generan hipoplasia pulmonar. Aquí vemos característicamente una platiespondilia y algo que nos nombran siempre, y es esos fémur en forma de un auricular de teléfono. Esto hay que mostrárselo a los residentes nuevos porque ellos ya no conocen este teléfono. Y la imagen es importante porque piensan en un celular. Entonces, el auricular del teléfono clásico, esa forma encurvada, entonces no solo hace parte de la osteogénesis imperfecta, sino esta displasia tanatofórica se nombra como característico. Hay dos tipos, la tipo 1, que es ese encurvamiento del fémur, y la tipo 2 tiene esa imagen de cráneo que vemos a la derecha, que es un cráneo en trébol por la craneosinostosis universal que tienen estos pacientes. Entonces, recordando las displasias esqueléticas letales, se caracterizan por ese tórax pequeño. Debemos pensar en estos diagnósticos diferenciales que les muestro aquí. Esta lista, la más frecuente es la displasia tanatofórica, osteogénesis imperfecta tipo 2, y estas otras como la condrogénesis, la hipofosfatasa, el síndrome de costilla corta y polidactilia. Sin embargo, aquí traigo un ejemplo de un neonato, un recién nacido en el hospital nuestro, que se presentaba con estas imágenes radiológicas. Nos parecía una displasia que parecía más metafisiaria, con un compromiso micromélico, ensanchamiento de las metáfisis, una severa platiespondilia, un tórax pequeño con hipoplasia pulmonar, pero cuando estábamos planteándonos los posibles diagnósticos de acondrogénesis o una acondroplasia genética, determinó que tenía un quiste en el pabellón auricular, que es la imagen que trae a la parte inferior. Ese quiste del pabellón auricular es característico de la displasia diastrófica. Entonces, vemos acá cómo es el equipo multidisciplinario que puede llegar a un diagnóstico, y no siempre las imágenes tener digamos, el diagnóstico certero en todos los casos. Como diagnóstico diferencial para el compromiso metafisiario, siempre considerar las infecciones de origen transplacentario, la sífilis congénita. La estamos volviendo a ver, digamos que se está volviendo a ver a nivel de la Secretaría de Salud, eso nos han informado. Entonces, recordar esos signos clásicos que son esas bandas metafisiarias radiolúcidas, el signo de Wimberger en las tibias, que es esta imagen radiolúcida en las metáfisis de las tibias, diagnóstico diferencial con escorbuto o con enfermedad, con maltrato infantil. Y reacciones periósticas que no son fisiológicas, que no son las del recién nacido entre 1 y 6 meses, sino son reacciones periósticas que son patológicas, presentándose ya desde el recién nacido, que son asimétricas o que miden más de 2 milímetros de espesor. Una imagen característica, recordar este frasco de Erlenmeyer, que es un ensanchamiento del aspecto distal de las diáfisis del fémur y de la metáfisis. Hace parte característicamente del Gaucher o de la enfermedad de Smith o estas que nombro acá, pero también, por ejemplo, puede hacer parte de la talasemia o de la anemia de células falciformes. Entonces, es importante aquí la correlación clínica. En el grupo 3, que tenemos las displasias con alteración de la densidad ósea, el prototipo de la que disminuye la densidad ósea es la osteogénesis imperfecta. Tenemos en la tipo 1 las escleras azules y en la tipo 2 la letal. Característicamente pues tienen esas fracturas que tienen un callo óseo exuberante que ustedes conocen mejor que yo, y hay algunas imágenes que nos pueden hacer pensar en esta entidad, que es esa formación como bicóncava de los cuerpos vertebrales, que algunos le llaman en forma de bacalao, el fémur en forma de bastón por ese arqueamiento, y lo que les había nombrado de los huesos bornianos, más de 10 huesos bornianos siempre nos deben hacer pensar en una displasia esquelética, y las metáfisis con el signo de la piel de cebra, que hace más parte del posterior al tratamiento cuando ya tenemos el diagnóstico, y son esas múltiples bandas metafisiarias posterior al tratamiento con bifosfonatos. En cuanto a las displasias que disminuyen la densidad ósea, nombrar la hipofosfatasia. Característicamente, y traigo la imagen, tiene un ensanchamiento de las metáfisis y tiene unas lengüetas radiolúcidas en las metáfisis. Esto es característico de esta entidad, y algo que está en la literatura es este pico a nivel de las diáfisis de los huesos largos.
Niños más grandes con hipofosfatasia, que tiene 4 formas, una forma neonatal, una forma infantil, juvenil y del adulto. En la forma infantil y juvenil podemos ver este arqueamiento de los huesos largos, escoliosis y la dolicocefalia por la craneosinostosis que tienen estos pacientes. En cuanto a las displasias que aumentan la densidad ósea, se han clasificado característicamente en estos tipos. Vamos a ver, digamos, lo que podemos encontrar más frecuentemente a nivel de nuestra práctica clínica, y tenemos una de estas entidades, es la osteopetrosis. Es una falla en la reabsorción ósea por los osteoclastos, hay una obliteración del canal medular y vemos esa deformidad en frasco de Erlenmeyer que ya habíamos nombrado en la enfermedad de Gaucher o en otras entidades. Tiene una apariencia de hueso dentro del hueso. A nivel de las vértebras se dice que son como vértebras en forma de sándwich por el aumento de la densidad ósea, y se produce característicamente esto que vemos en este paciente, y es obstrucción de los forámenes de la base del cráneo, que puede llevar a complicaciones en estos pacientes. A pesar de su densidad aumentada, pues sufren de fracturas patológicas. Otra de las entidades que vemos con frecuencia, digamos que se puede ver con el aumento de la densidad ósea, es la pignoisostosis. Se caracteriza por esa crostiolisis, yo creo que es una de las imágenes más características, y es que veamos pérdida de la falange, del penacho de las falanges distales. Otra característica son estos cuerpos vertebrales como en forma de carrete, y es que son altos. Y a nivel de la cráneo facial, vemos una pérdida del ángulo mandibular y el aumento de la densidad ósea y disminución de la estatura. Esta displasia, la pignoisostosis, se acompaña de hipoplasia del extremo de las clavículas, haciéndose necesario plantear el diagnóstico diferencial con la displasia cleidocraniana. Una entidad que aumenta la densidad ósea, pero lo hace en parches y que lo podemos encontrar en nuestra práctica, es la osteopoiquilosis. Podemos ahorrarle al paciente que pase por el diagnóstico de una enfermedad metastásica cuando vemos múltiples islotes óseos entre 1 y 10 milímetros que comprometen de manera simétrica y uniforme los huesos largos, sobre todo a nivel periarticular y proximal. En general, la enfermedad metastásica suele ser asimétrica. Esto nos ayuda a diferenciarlo, y la gammagrafía ósea puede ayudarnos también porque esta es metabólicamente no activa. Una de las entidades que aumenta la densidad ósea en el lactante menor, en los pacientes menores de 5 meses, es la enfermedad de CAFE, que se ha descrito con esta triada, que es un lactante menor de 5 meses con irritabilidad, edema de los tejidos blandos, suele presentarse con reactantes de fase aguda elevados, y siempre está descrito, se compromete la mandíbula, como señala la flecha amarilla. Esa hiperostosis cortical, vemos una reacción perióstica que característicamente compromete los huesos largos y respeta las metáfisis y las epífisis. Entonces se ve el compromiso a nivel de las diáfisis. Pensar entonces en una enfermedad de CAFE cuando veamos estos hallazgos. Otra displasia que aumenta la densidad ósea, tenemos la displasia diaficiaria progresiva, enfermedad de Engelmann-Camurati. Estos pacientes se van a ver afectados por disminución de la producción de hematopoyética por anemia y por disminución en general de todas las líneas. Aquí vemos la resonancia magnética con una esclerosis a nivel de la diáfisis de los huesos largos. Esta entidad la traigo porque da una imagen característica desde el punto de vista radiológico, y es la melorreostosis. Da una imagen como de apariencia de vela derretida. Es un engrosamiento cortical, por lo general asimétrico, puede comprometer un hueso o varios huesos, por lo general de distribución asimétrica, y es ese compromiso periostótico irregular que nos da esa apariencia de vela derretida, por lo que es importante reconocerla cuando veamos los hallazgos radiológicos de esta entidad. Entonces, como lista de chequeo, se propone, cuando estén ante unas radiografías con una posible displasia esquelética, valorar estos puntos. Miren la desproporción, si el compromiso es rizomélico, mesomélico o acromélico, el cráneo, si está comprometido o no, para ayudarnos a pensar en algunas de las displasias que ya nombramos.
la columna cómo está comprometida, valoremos epífisis, metáfisis y fisis, las diáfisis y la densidad ósea, pensando en aumentada con algunas entidades características y disminuida en la osteogénesis imperfecta y la hipofosfatasia. Valoremos si hay algunas complicaciones que son útiles de diagnosticar, si hay fracturas patológicas, osteoartritis o si fue escoliosis, y si hay algún hallazgo radiológico clásico que nos permita hacer el diagnóstico. Entonces recordemos, aquí tenemos una pelvis de un paciente que nos recuerda entonces la imagen en copa de champaña, que hace parte entonces de la condroplasia. Cuando veamos esta imagen en auricular de teléfono, entre las entidades más frecuentes letales del neonato, entonces pensar en la displasia tanatofórica. Cuando veamos estos picos en las diáfisis de los huesos largos en un neonato con osteopenia, pensar en la hipofosfatasia congénita. Cuando veamos la disminución de la altura de los cuerpos vertebrales con un pico central, pensar entonces en las mucopolisacaridosis. Esta pelvis nos recuerda entonces las orejas de elefante y una disminución de la distancia interpeduncular de la acondroplasia. Esta imagen en vela derretida, que ya lo nombramos, hace parte entonces de la melorreostosis. Y cuando veamos estas diáfisis con piel de cebra, recordar entonces de la osteogénesis imperfecta posterior al tratamiento con bifosfonatos. Entonces podemos concluir que las displasias esqueléticas son un diagnóstico complejo, que es multidisciplinario y que se basa no solo en los hallazgos moleculares y genéticos, sino que sigue siendo importante los hallazgos clínicos y radiológicos para ayudar en un diagnóstico temprano y diagnosticar posibles complicaciones y hacer una adecuada consejería genética. Tener un algoritmo sencillo al abordaje de las imágenes nos permite hacer una aproximación radiológica en los casos que podamos o plantear diagnósticos diferenciales, y conocer hallazgos radiológicos característicos nos va a poder permitir hacer un diagnóstico temprano de algunas de estas entidades. Esto era básicamente lo que tenía para mostrarles hoy y muchas gracias por su atención. Doctora Moreno, muchas gracias por su excelente conferencia. Creo que todos aprendimos muchísimo. Quiero recordarles que estamos conectados en este momento con Ortopedia Infantil, con la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil. Esos son ortopedistas infantiles en todo el continente y además con todos los ortopedistas infantiles del país. Adicionalmente, ha sido invitada, como ha sido tradición en los últimos 2 webinares, la Sociedad Colombiana de Pediatría, por lo cual espero que muchos pediatras estén conectados a esta conferencia. Estoy dando tiempo para que nos hagan a través de la plataforma, todos los que estén conectados, por favor, nos hagan sus preguntas, que la doctora está dispuesta a comentarlo. Pero antes, entonces, quisiera hacerle una pregunta, doctora Luz Ángela. ¿Cuándo se debe hacer una imagen adicional? ¿Cuándo debemos pedir una imagen adicional a una radiografía simple? ¿Está indicado? ¿O cuándo debemos pedir una serie de huesos largos en los niños? O sea, en general, la serie ósea está indicada en este contexto de una posible displasia esquelética. Se recomienda estudiar en el esqueleto inmaduro, como ya lo dije antes, y no esperar a que esté maduro el esqueleto, donde el diagnóstico va a ser más complejo. Los hallazgos radiológicos van a ser más característicos en el esqueleto en desarrollo. Y siempre que nos planteemos una posibilidad de una displasia esquelética, hay que realizar la serie ósea. Sigue siendo aún, en este contexto, la indicada para determinar, por ejemplo, las características de las epífisis, metáfisis, de la densidad ósea. Sigue siendo el examen de elección en este contexto. Algunas veces las neuroimágenes o el TAC de cráneo o las reconstrucciones tridimensionales, como mostré en algunas de las imágenes, nos va a aportar, pero sobre todo cuando no tenemos claridad aún en el diagnóstico, pero el abordaje inicial va a ser una serie ósea con las radiografías que mostré en la conferencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, quiero recordarles que
que ya estamos conectados, han estado conectados más de 96 personas a este webinar, o sea que, doctora Moreno, muchas gracias, ha sido muy taquillera para esta conferencia. Además, a todos nuestros afiliados queremos decirles que la doctora Moreno va a estar con nosotros en el Congreso Nacional de Ortopedia que vamos a realizar en mayo en la ciudad de Cartagena. Hay dos preguntas que las vamos a leer en este momento. Bueno, hay una pregunta de la doctora Astrid Medina, de la ciudad de San Francisco, en Cundinamarca, y dice lo siguiente. Dice, una preocupación de los padres es la dosis de radiación. Hoy en día, ¿cuál es la dosis máxima permitida o cómo se maneja ese tema? ¿Millisieverts? Sí, esas son las unidades actuales, dosis efectiva, millisieverts. No hay una dosis máxima permitida, digamos que tengamos que tener un tope a nivel diagnóstico. Debemos realizar las radiografías que sean necesarias para el diagnóstico del paciente. A nivel de exposición profesional, hay unos millisieverts que se plantean anuales y cada 5 años, pero a nivel de diagnóstico no tenemos un tope. A mí me gusta despreocupar un poco el tema de la radiación en radiología convencional, porque donde realmente la dosis genera preocupación es a nivel de la tomografía. ¿Sí? Una tomografía, la dosis de una, por ejemplo, de una TAC de abdomen, voy a poner un ejemplo de un neonato, equivale más o menos a 400 radiografías de tórax. Entonces, la preocupación está en los estudios de alta dosis. Obvio que nadie quiere irradiar a un niño que no necesite las radiografías, pero cuando estamos ante una posible displasia esquelética, digamos que está justificado hacer una serie ósea y está justificada repetirla si no se tiene el diagnóstico, como lo dije, no antes de 12 meses. 12 meses. Bueno, hay una pregunta desde Caracas, Venezuela, el doctor Daniel Escalona, y dice lo siguiente: doctora, quisiera conocer la indicación del babygrama en la evaluación radiológica del recién nacido. Bueno, el babygrama está permitido, digamos que es lo que está indicado cuando tenemos un recién nacido con una posible displasia esquelética. Se va a hacer una proyección anteroposterior de la cabeza a los pies y lateral para completar el estudio, y no solo la anteroposterior, porque muchas veces nos quedamos sin la información de las vértebras. Entonces, es útil hacer esas dos proyecciones y es lo que está recomendado en el recién nacido en el contexto de displasia esquelética. Otros contextos, enfermedades metabólicas también, cuando, por ejemplo, la displasia micropuntata se asocia a una enfermedad que se llama Zellweger, está indicado para buscar estos compromisos. Digamos que el maltrato infantil no lo solemos ver en el neonato, pero si uno tiene esa impresión diagnóstica está recomendado. Y pues básicamente esas que recuerde ahora, pero en displasia esquelética está recomendado hacer el babygrama. Doctora, el doctor Gilberto Herrera, en Manizales, creo que está el doctor Herrera, nos pregunta, ¿cómo se solicita un babygrama? ¿Como una panorámica de columna o una de miembros inferiores? Una panorámica de niño. Pues el término babygrama es muy conocido por todos nosotros, pero quizás no existe un código exacto que refleje ese babygrama. Siempre, digamos que el radiólogo, nosotros no nos pedimos los estudios, entonces no conozco el CUPS que refleje el babygrama, pero dejarlo entre las observaciones como la proyección babygrama, proyección. En nuestro hospital utilizamos la serie ósea. La serie ósea en el neonato y tomar cuerpo completo, lo vamos a entender. ¿Y una panorámica no sería mejor? Panorámica también es pero digamos que el CUPS exacto que maneja el babygrama no está como tal, pero digamos que siempre conversando con el tecnólogo ya se soluciona digamos la solicitud del examen. Doctora, la displasia de Meyer, la displasia epifisiaria de Meyer. Nosotros lo vemos más como un diagnóstico diferencial, que lo planteamos cuando vemos estas epífisis pequeñas, pero ahí nos toca mucho correlacionar con ustedes. En niños menores de 4 o 5 años. Sí, sobre todo. Y que se presenta en caderas, y pues la historia clínica, por supuesto, es diferente a un PERTES,
pero no son raras, ¿no? No son frecuentes y yo creo que es la causa más frecuente de ver unos núcleos de osificación femoral pequeños, pero todo lo demás es normal en este paciente y aquí pues nos apoyamos en ustedes en la valoración clínica del paciente. Sí. El doctor Herrera nos hace otra pregunta. Dice, ¿alguna apreciación con respecto a la displasia epifisiaria hemimélica? ¿La ubicaría entre las displasias epifisiarias? Digamos que ya para el doctor Herrera, conocer cada una de las entidades se vuelve complejo. Digamos que casi nadie podría decir hoy que es experto en cada una de estas. Digamos que uno lo que puede buscar como objetivo es conocer de una manera amplia y ya cuando se enfrenta a cada una de estas, mirar en cuál exacto. No sé si ustedes tienen la experiencia de utilizar OMIM, que es un buscador genético, ¿cierto? Donde uno coloca las características del paciente y él le arroja a uno las posibles diagnósticas y con la alteración genética que tiene el paciente. Por el nombre que usted me refiere, pues yo sí creo que entraría entre las posibles displasias epifisiales. Ok. Bueno, dice, hay otra pregunta. Desde Quito, Ecuador, nos dicen, hay dos preguntas, el doctor Omar Salazar, lo saludamos, doctor Salazar. La pregunta es la siguiente, ¿cómo podemos diferenciar la melorreostosis y o enfermedad de Café de una osteomielitis subaguda? Y la segunda, ¿cuál es la edad ideal para solicitar una serie ósea para estudiar las displasias? Bueno, voy a empezar por la última, que es la más sencilla. ¿Y cuál es la edad ideal para solicitar la serie ósea? En la edad que sospechemos que tiene el niño una displasia y no tenga diagnóstico. Entonces, si es recién nacido, estaba bien realizarla, porque la idea es hacer un diagnóstico temprano para poder hacer una adecuada consejería genética y poder prevenir complicaciones. Entonces, cuando tengamos la sospecha de una displasia esquelética, realizarlo. En cuanto a enfermedad de Café versus osteomielitis subaguda, no, siempre va a ser un diagnóstico diferencial. Y es agrupando características. En mi experiencia como radióloga pediatra, que llevo 17 años trabajando, puedo decirle que he visto una enfermedad de Café y he visto muchas osteomielitis subagudas. Ahora la osteomielitis multifocal crónica recurrente, que cada vez no la nombran más. Entonces es infrecuente encontrar una enfermedad de Café, pero también es infrecuente encontrar una osteomielitis subaguda en varios huesos en un lactante menor de 5 meses. Entonces siempre sospechémosla cuando encontremos esa triada que nos describió Café, de lactante menor de 5 meses con reacción perióstica anormal, como la mostré en las imágenes, y con compromiso de la mandíbula, sospecharlo. Pero es muy difícil porque a este niño también se le va a subir los reactantes de fase aguda, también va a tener fiebre, va a tener irritabilidad, entonces va a ser el trabajo multidisciplinario el que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Ok, la doctora Astrid Medina nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo estudiar un retardo en la aparición de la osificación de la cabeza femoral? Digamos, yo creo que ustedes son muy expertos en eso, pero nosotros siempre, digamos que esperamos encontrarlo entre los 7 y los 8 meses, y si no tiene ahí la cabeza femoral, pues pediría uno un control. ¿Sugieren un examen adicional? No, pero si ustedes están sospechando una displasia epifisiaria, hacerle entonces la serie ósea para valorar las otras epífisis, para ver si es el tema aislado a nivel del núcleo de osificación de la cabeza femoral o hay otras epífisis comprometidas. Recordar que los platillos vertebrales hacen parte, digamos, equivalentes epifisiarios y que hacen parte, digamos, de lo que debemos valorar una radiografía de columna dorsolumbar. Bueno, el doctor John Velázquez pregunta, en bebés prematuros, ¿qué tan fiable es pedir el babygrama o esperamos hasta qué edad para solicitarlo? ¿En qué ciudad está el doctor Velázquez, Sarita? Okay. Nosotros no tenemos una edad límite. Si tenemos la sospecha de una enfermedad metabólica que comprometa el hueso o una displasia esquelética, le realizamos el examen independiente de la edad.
Por ejemplo, cuando tenemos mortinatos también, es parte del estudio que se hace de consejería genética realizar el babygrama. Entonces, no tenemos una edad límite, lo importante es ayudar en el diagnóstico de la patología del paciente. Ok, muchas gracias, doctora. Por lo pronto, ¿hay alguna otra pregunta, Sarita? ¿Con qué frecuencia la no aparición de la núcleo de la cabeza femoral se asocia al hipotiroidismo? Eso era muy dado hace mucho tiempo, pero yo en estos 40 años no lo he visto. Sí, digamos, es que hipotiroidismo congénito cada vez ven, pues no lo vemos, y porque hacen screening a nivel de inútero, entonces no suele ser un diagnóstico que encontremos frecuente en nuestra práctica. Sí. Bueno, el doctor Max Guzmán Morán dice: mi duda es ante la carencia de radiólogo con una curva de aprendizaje sobre estas displasias tan amplias como la suya, doctora. Como ortopedista, ¿hasta dónde debemos llegar con el manejo de estos pacientes? ¿Qué recomienda? Doctor, digamos Está que difícil. incluso para nosotros es complejo, es lo que quiero transmitir a través de esta conferencia, que es muy difícil ser experto de todas las displasias que cada vez complican más en su clasificación. Y a mí, yo he tenido la oportunidad de ser invitada a congresos de genética, y pues en pararse con genetistas a hablar de esto, uno piensa que ellos son los que tienen la verdad revelada, y resulta que no tienen la verdad revelada, porque muchas veces el estudio genético no concuerda a veces con los hallazgos del fenotipo. Entonces, lo que yo creo es que esto es de un diagnóstico multidisciplinario, en equipo, y que hoy cada día esto se ve reflejado en estas entidades como en otras, como en las enfermedades metabólicas, donde debemos hacer grupos multidisciplinarios en el hospital, donde trabajemos con el genetista, con el reumatólogo, con las personas que tenemos que ver los pacientes sin un diagnóstico claro, y saber que muchas veces el paciente va a quedar con un diagnóstico posible de trabajo y que a veces no vamos a llegar al diagnóstico exacto. Bueno, doctora, muchas gracias por su conferencia. Estamos muy agradados porque hemos tenido participaciones de todo el país y de todo el continente: México, Ecuador, Venezuela, Chile también está conectado, y muchos otros países de Centroamérica. Entonces, doctora, muchas gracias por su conferencia y esperamos verla muy pronto en el Congreso Nacional de Ortopedia y seguir aprendiendo de usted y esas charlas tan importantes que nos ha dejado. Muchas gracias, doctores, muchas gracias por invitarme a estos escenarios, que siempre creo que el trabajo multidisciplinario es lo que nos va a enriquecer y nos va a ayudar a ayudarle a nuestros pacientes con diagnósticos dirigidos a ellos. Solo el trabajo en equipo es que logra buenos resultados. Muchas gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo, doctora. Muchas gracias. Entonces, vamos a concluir el webinar con un reconocimiento que hace la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil a las personas que durante estos 2 últimos años han estado fieles y han estado conectadas con mayor frecuencia. La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, de la cual es para mí un honor ser el presidente, se reunió esta semana y con base a las estadísticas que se retomaron durante los últimos 2 años, tratamos de hacer una recopilación de las personas que se conectaron al webinar y tuvieron mayor frecuencia de participación. Quiero decirles que el reconocimiento para esta persona es un viaje al IPOS. El IPOS es el Congreso Internacional de Ortopedia Infantil que se realiza anualmente en la ciudad de Orlando. El reconocimiento consta de la inscripción. Es una inscripción que puede costar los $2,000 con el alojamiento y el traslado a este congreso. Entonces, en ese orden de ideas, se hizo el escrutinio
y las personas que más participaron fueron los miembros de la Junta de Ortopedia Infantil. Por supuesto, fueron excluidos como posibles candidatos y el escrutinio fue que la persona que más estuvo conectada y más estuvo participando fue el doctor Juan Carlos Rodríguez, aquí presente, del cual me honro de tenerlo. Y Juan Carlos, felicitaciones. Gracias. No, muy bien, muchas gracias. No. Bueno, unas palabras. Bueno, quiero enfatizar que este reconocimiento se hace solamente a los ortopedistas colombianos. A los ortopedistas de los otros países, pues hacemos un reconocimiento ya personal cuando tengamos el gusto de reunirnos con ellos en el Congreso Latinoamericano. Doctor Juan Carlos, felicitaciones. Pues muchísimas gracias. Primero un agradecimiento a mi señora y a mis hijos por la paciencia de tener un tipo metido en estas cosas. Segundo, un agradecimiento muy especial a ti, César, a Astrid Medina, que esto es, pues me llena de orgullo, me llena de no sé qué decir No. y muchísimas gracias. Solamente disfrútelo y apréndelo y por favor comparte sus conocimientos que vas a tener por allá. Claro, que créame que es un curso muy enriquecedor. muchas gracias. Entonces, los esperamos a todos en Cartagena, mayo 22, para que podamos compartir experiencias académicas y personales. Bueno, feliz noche. Muchas gracias. Gracias.